Buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión más de su programa Voces Rebeldes. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Vamos a estar conversando un poquito acerca de la coyuntura política que estamos viviendo en El Salvador relacionada a la visita que hizo el día de ayer aquí estaba arreglando la luz, estaba un poquito oscuro, una visita que hizo ayer un senador demócrata para saber o para poder reunirse con Kilmer y bueno, un poquito también sobre esto de la captura de Ruth Eleonor López. Bueno, no vamos a dilatar más este asunto, le vamos a dar paso a nuestro invitado, le vamos a agradecer que deje su like, que comente, que comparta, que se suscriba y por supuesto que active la campanita. Marvin Aguilar Umaña, buenas noches, antropólogo cultural, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el clima ahí en San Miguel? Lo he estado viendo en un podcast. Sí, bastante caluroso, demasiado. Pues a mí nunca ha sido fresco, ¿verdad? Pero el calor, y están hablando de una ola de calor que se va a venir, que va a durar como 2 meses, una especie de canícula, ¿va? Y que va a ser bastante caliente, y esto además pues va a afectar los cultivos en la zona, ¿no? Claro. Estamos en la época de la siembra de maíz, entonces ya te imaginarás, ¿verdad? O sea, el fenómeno yo tenía un profe que nos decía, este es el fenómeno del niño, tiene que venir tiene que venir la niña para que enfríe al niño, nos decía el profe. Sí, básicamente eso sería, ¿verdad? Si sí. Se llama así, me imagino todos saben, ¿verdad? Porque cuando el niño, lo cual es sexista, ¿sabes? ¿Verdad? No. Porque el niño no llora, ¿verdad? Entonces, como no llora, entonces es seco, ¿verdad? Y la niña, como llora mucho, pues entonces hay mucha lluvia, ¿verdad? Ok, bien. Es sexista. Por eso no mucho me gusta usarlo porque es sexista, pero bueno, así es el nombre. Bueno, ¿cómo vamos con el podcast? Pues fíjate que la idea surge a raíz de que, como no sé si sabes que los antropólogos estudiamos al ser humano. Entonces nosotros... Así dicen. Nosotros hacemos perfiles de la gente, ¿verdad? Perfilamos a la gente. Entonces vamos a ver, el psicólogo trata de curarte, no trata de ordenarte tu conducta, y el psiquiatra lo que hace es darte medicinas y meterte al hospital, que se llama manicomio. Claro. Entonces, pero el antropólogo es perfilador. Entonces resulta que con estas amigas que ves ahí, que compartimos con Lorena Reyes y Carla Escobar, nos reuníamos los sábados a veces en un bar aquí en San Miguel, y yo comenzaba a perfilarla, ¿verdad? Ellas me empezaban a contar cosas y yo les decía, bueno, por esto te pasa, por esto. Entonces empezaron a ver que yo era una especie de cerebrito resolvedor de problemas, ¿verdad? Entonces, y eso surgió ahí, fue como surgió, mira, ¿por qué no esta plática que estamos teniendo en este bar, pues debemos de tenerla en un programa, porque no lo hacemos, ¿verdad? Entonces comenzamos probando pero había que hacerlo bien local, de San Miguel. Entonces va dirigido, pero, como sabes, es imposible que yo vea las cosas solo desde la ciudad de San Miguel. En antropología nosotros entendemos que hay que partir de lo particular a lo general, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a mí me está sorprendiendo el rating que está teniendo el programa, porque hemos empezado así como quien no quiere la cosa, pues. Nosotros nunca nos imaginamos que iba a interesarle a la gente ver esa clase de programa. Y me da hasta pena, porque decir que hasta vos lo has visto. Entonces, la 500, la 301, no se llama la 301, pues. ¿Va? Sí, el nombre lo dio Lorena Reyes, que es por el bus, ¿sabes? ¿Verdad? Claro. El bus que va de San Miguel a San Salvador. No lo sabía, pero lo supuse, me lo imaginé que por eso era. Entonces, el nombre del bus es porque te imaginas lo que pasa en un bus, ¿verdad? En un bus, y como estás como 2 horas y media hasta 3 en ese bus de ir de San Miguel a San Salvador,
imagínate la gente que, o sea, cuando llevas a alguien a la par, es inevitable que en 3 horas no hables con la gente que va a la par, ¿no? No, oye. Entonces ahí surgen historias, ahí surge un montón de cosas. Entonces, por ese ambiente chachalaquero de los buses. Más si es gente campechana. Sí, claro, claro. Entonces esa es la idea. Y bueno, y yo no puedo nunca no perfilar a la ciudad, perfilar al migueleño, perfilar a la migueleña, ¿no? Perfilar la cultura, la idiosincrasia del migueleño, y pues eso es como mi labor en el programa. Y las otras dos compañeras ponen, Lorena es como la enamorada de la ciudad, ¿verdad? Aquella de que qué bonito San Miguel, pero siempre tengo que llegar yo a decirle, sí, pero es una ciudad polvosa, ¿no? Pero sí, pero hace un calor espantoso, por eso nunca fuimos capital. O la historia de así como es la señora de Luján, ¿verdad? Allá en Argentina, la patrona, ¿verdad? Correcto. Pues aquí es la reina de la paz y vas y les explicas que la historia que te han contado de cómo apareció la reina de la paz no es la verdadera y le contás la verdadera, ¿no? Que también es muy preciosa la historia de la reina de la paz. Tiene que ver piratas franceses, tiene que ver el incendio de una ciudad, tiene que ver la huida de la imagen del puerto de Amapala, que hoy se llama La Unión, a San Miguel, en un recorrido que viene por Conchagua, Yayantique, ¿verdad? Huyendo a refugiarse a San Miguel. Tiene mucho de digamos, ¿verdad? De heroicidad eso, ¿no? De unos padres franciscanos corriendo con la imagen para que no la quemaran, los franceses. Entonces, de alguna manera tiene... Entonces, eso es como mi labor ahí, aportar la parte local, la parte de perfilar. Así es que bueno que no sé qué vistes, no sé si te gustó, pero qué bueno que lo viste, ¿verdad? No, una presentadora que me cuenta entre sus admiradores. Se me olvida el nombre. De las que están conmigo ahí en el podcast. Claro. Carla Escobar. Carla, creo que era la más joven, claro. Okay, claro, sí. Aquí que nos confirmen lo del audio, y porque decían que se escucha, el tuyo se escucha fuerte, solo el de Marvin se escucha un poco suave, pero sí se escucha, dice. Qué raro, porque aquí yo tengo todo bien, o sea, no veo ningún problema yo, por lo menos. Bueno, aquí le vamos a... Puedo gritar si quieres. Bueno, aquí ya le hicimos, pero ya más de eso creo que no vamos a poder, así que bueno, las disculpas del caso, pero sí, aquí no me aparece ningún problema. Se escucha algo suave, pero se escucha. Marvin es una de las pocas voces que queda que denuncia ante este gobierno. Por aquí dice Remigio Santaneco, buenas noches, Mario, un saludo a Marvin, aunque un día me puteó, pero ya lo perdoné, decirle. Bueno, me dijo... Aquí me están preguntando... No se le olvide que los salvadoreños somos los primeros en sacar el cuchillo. Y peor si somos de San Miguel, así es que va. Algo me dijo. Aquí dicen que se escucha bien, así que bueno, ni modo, gente. Unos dicen que sí, no ganamos nada con mentir al decir que el audio de Marvin se escucha demasiado suave. Solo bajarle un poco al tuyo, Mario. Va, chévere, eso voy a hacer. Bueno, aquí le bajé un poquito al mío, le bajé un poquito a mi voz. Bueno, Marvin nos estaba contando al inicio en estos minutitos que ya se estrenó como youtuber, que está estrenando un podcast, así que pueden oírlo. No, es un video podcast, entonces yo soy podcaster, no youtuber. Así que bueno, pueden ir a suscribirse al canal que se llama La 301, donde cuenta ahí un anecdotario. Cuenta historia y la última entrevista que tuvieron me pareció como que estaba perfilando a algún político migueleño y salió una historia ahí. Bueno, entremos ya en materia, Marvin. Lo que sí te puedo decir que esa historia que cuento ahí es verdadera. Bueno. Hablado, ¿cómo se llama? Con los protagonistas, pues, o sea, para que veas. Bueno, los protagonistas y las víctimas, porque... Bueno, Marvin, ya tenemos San Miguel, vos no has leído la carta de Pablo a los Corintios, nunca. A los romanos nada más, a los corintios no. Entonces, los corintios son los migueleños.
Bueno, voy a leer hoy la carta a los Corintios. Pablo siempre que les escribía a los Corintios era para insultarlos. Bueno, aquí ya se tienen internas. Fíjate que yo le hubiera puesto, mira, si hago otro canal algún día le voy a llamar Pablo, carta de Pablo a los Corintios, fíjate, sí le voy a poner. Dice Flor, Marvin, ¿se podrá hacer un programa acerca del conflicto de vivimiento que está sucediendo en Palestina? Dice Flor Girón. Bueno, allá hay mucho material. Yo creo que nosotros, déjenme decirles que tanto, bueno, es más, no sé si viste que ganó el Oscar a mejor corto extranjero, creo, un documental o corto que hicieron un israelí y un palestino, y que cuando regresaron a Israel los metieron presos. No, Entonces, no me doy cuenta de eso fue premiado en febrero en los Oscars, se los recomiendo. El tema palestino está bien estudiado por los mismos palestinos, por los mismos israelíes. Yo quiero contarte que uno de los temas que más me interesó en la universidad fue el de la sexualidad, por ejemplo, que tuvimos una materia 3 años que se llamaba cultura de la cotidianidad, es decir, estudiábamos al ser humano desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Y siempre había que informar de un tema. Entonces yo agarré la sexualidad del hombre primitivo, la sexualidad en Mesopotamia, la sexualidad en la antigua Persia, la sexualidad en Egipto, la sexualidad en Grecia, la sexualidad en Roma, la sexualidad en el Medio Oriente, en la época medieval, la sexualidad en Bizancio, y así va la sexualidad en la India, la sexualidad de la profesora. Mire usted, porque solo el tema de la sexualidad agarra, ¿verdad? O sea, agarre otra cosa. Es que, mire, yo vengo de un país donde el tabú sexual es increíble. Entonces yo necesito regresar a El Salvador bien documentado sobre sexualidad para que cuando me toque a mí o dar clases o estar en un podcast como el tuyo, o si yo ponía un programa, ¿no? O escribir artículos, que es lo que suelo hacer, escribir con un conocimiento y saber a dónde ir a buscar. Y el otro tema que me interesó mucho fue el de la religión, porque como somos un país bastante fanático en temas religiosos, era necesario. Entonces también tuve una materia que se llama Historia de la Religión, y te sorprenderá que fui a hacer el easy paper que había que hacer cuando llevabas una materia, 3 años, que era como un técnico, tenías que hacer una mini tesis para terminar esa materia. Entonces, era como un técnico dentro de la licenciatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, en Historia de la Religión me fui a hacer un trabajo sobre el Islam. Y me mudé, que era lo bueno, ¿sabes? Es lo bueno de las universidades estas. Me mudé 4 meses a Tayikistán y viví en Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, que es un país musulmán, de religión musulmana. Entonces, en mi calidad de investigador, ¿sabes? ¿Verdad? Tenés que ir ahí y convivir con la gente, ¿va? Entonces, hice ese trabajo. Entonces, religión y sexualidad, pues, si me lo permitís, son como los temas en los que me especialicé mucho. En la universidad, en época de estudiante universitario. Obviamente la política es mi pasión, ¿verdad? Es lo que me mueve, si querés, y lo que me consigue un montón de problemas también, ¿no? Entonces, así es que por eso es que me gustó esa carrera, porque es para hablar de todo. Si te fijas, como yo aconsejo a todo el que quiera hablar de todo, que estudie antropología, porque ahí, ¿qué es la antropología? Estudia al ser humano. Entonces imagínate, ¿va? Y el ser humano, todo lo que hace el ser humano. Así es que por eso. Pasa que en este caso, Marvin, dentro de las ciencias sociales, sociología, economía, antropología, historia, nos centramos en el estudio del ser humano, pero desde una época concreta. En la sociología, claro. En la sociología se nos dice, estudiamos al ser humano en la sociedad moderna. Todo eso que fue lo del cambio del antiguo régimen al actual. La historia... Por eso los antropólogos somos mejores. Porque nosotros estudiamos desde la prehistoria todo. ¿Verdad? Claro.
Entonces, por eso, entonces somos, ahora, yo voy a decirte algo, es imposible que yo me pueda, y persona alguna se pueda toda la historia de la humanidad, pero la ventaja de los antropólogos es que sabemos a dónde ir a buscar. Por decirte algo, mira, hubo una materia que se llamaba Historia del Arte que a mí me encantó, te recomiendo si alguna vez puedes ir, cuando seas diputado de Nuevas Ideas y puedas cobrar $14,000 al mes de gastos administrativos, te recomiendo que vayas a Florencia. Yo me fui a vivir a Florencia como 4 meses para hacer mi trabajo final de Historia del Arte, porque también nosotros podemos ser críticos de arte, te cuento, ¿va? Entonces, y fui a sacar un trabajo sobre un cuadro que se llamaba El Sebastiano de Giovanni Antonio Bassi y que está en el Palacio Pitti, y entonces, que es una galería, ¿no? Entonces yo llegaba en la mañana, llegaba al mediodía, llegaba en la tarde, llegaba en la noche, todo para ver al cuadro de diferentes ópticas y todo eso y hacer una mini tesis del cuadro, ¿no? Para aprender a hacer crítica de arte. Entonces, es una ciudad encantadora. Me oí bien, es la única vez en mi vida que me ha acostado a las 3, 4 de la mañana y me levantaba a las 7 de la mañana y no me sentía cansado. Imagínate qué locura, ¿no? ¿Y también cuántos años tenía, Mari? 20, 25. Sí, bueno, estaba joven. Y bueno. Estaba joven. Y quiero aclarar, y sin droga. No, sí, uno cuando... No, pues sí, que ya va a salir alguno aquí, pues sí, de cuál fumaba, me va a decir. Para aguantar. Como aquí la gente cree que el que solo duerme 2 horas algo se mete, entonces pues hay que aclarar, no vaya a ser que la gente se confunda. Claro. Bueno, Marvin, después de esa introducción de ciencias sociales, sobre todo bueno, que hay que decir también que la antropología muchos nos confundimos porque hay 2 ramas de antropología, la cultural o la sociocultural, como se llama en la Universidad de El Salvador. Hay varias. Y la por ejemplo, la antropología física. Forense, correcto. Está la forense. ¿Verdad? Que en el caso que es la que solemos ver en las series de televisión, ¿verdad? No sé, que ves que llega un tipo y dice a este lo mató un baboso alto de entre 30 a 40 años, tiene que ser de raza negra o raza blanca, entonces ya levanta el perfil de el ignoto, ¿verdad? Que es como el victimario, el delincuente. Entonces, así es que eso, sí, interesante. Bueno, a mí me gusta esa profesión porque no dejo de perfilar gente. Bueno, 250 conectados, Marvin. Ya tenemos un buen número de conectados. Podemos quizás después de esta breve introducción de 15 minutos, casi 20 minutos que nos hemos echado, ya hablar de coyuntura política. Ahí pregunta Flor Girón, dice que qué me motivó a mí a estudiar antropología. Bueno, pues es que es lo que me permite hablar de todo. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder hablar de todo? Pues siendo antropólogo. Entonces, se llama voz autorizada. Entonces, por eso. Con el estómago vacío, pero con el entendimiento lleno, los que estudiamos ciencias sociales. Eso es cierto. Que no estén pensando que se van a hacer ricos, ¿verdad? Por estudiar estas carreras que nosotros estudiamos. Yo creo que la diferencia del músico y de los que estudiamos... Yo creo que la diferencia de los que estudiamos música, bueno, yo también estudio música, de los que estudiamos música y de los que estudiamos ciencias sociales es que el músico sabe de que va a tener una vida posiblemente muy dura de la música. El cambio, el que estudia las ciencias sociales cree que posiblemente va a tener una vida muy dura, pero se considera que tiene la oportunidad de agarrar un puesto en el Estado o en la empresa privada. Es decir, en ese sentido, el músico yo lo siento más resignado de decir, puta, bueno, ya valí. En cambio, los que estudiamos ciencias sociales, bueno, no creo que valga tanto. Por eso el músico como que vive... Por ejemplo, fíjate que yo tengo un compañero de colegio que ya tiene su hijo de 20 años y viene preocupado y me invita a desayunar un día con la esposa.
Y entonces me cuenta que su hijo se quiere ir a estudiar música a Europa. Y entonces sí le digo yo, mira qué bien. Y se vuelven a ver los dos, pero ¿de qué va a vivir? Me dice, ¿de qué va a vivir? Entonces sí le digo yo, mira, puede vivir fácil, le digo yo, que vaya a estudiar música y que cuando regrese, como vos tenés pisto, le digo yo, ponerle una tienda de venta de instrumentos, o también puede hacer música electrónica, programas, todo eso. Puedes poner una radio chart, ¿verdad? Una cosa así, y que él siga haciendo música. O sea, pues, o sea, no tenés que verlo así. Yo lo que creo es esto, vos debes yo una vez le decía a mi sobrino que está estudiando ingeniería aeronáutica, le dije, vos sos ingeniero porque yo así lo decidí. Entonces ya te imaginas, ¿verdad? Se queda madre y este pelón, ¿va? ¿Qué onda, va? Si vos ni sos mi papá y mi mamá, entonces ya le expliqué por qué es que él es bueno para matemáticas. Entonces le dije yo, y te lo estoy diciendo porque si te sentí frustrado, pues es culpa mía, le dije yo, pero te voy a ayudar a resolver tu frustración. Saca la ingeniería aeronáutica, vas a conseguir un buen trabajo, eso te va a dar dinero y después, cuando ya tengas un ingreso fuerte o dinero, te dedicas a hacer lo que más te gusta. Pero yo lo que creo es esto, es como ese conflicto, ¿sabes?, entre derecha e izquierda. Dicen, la gente de izquierda piensa en crear programas sociales, pero no se pregunta de dónde va a salir el dinero. Entonces, y el dinero para los programas sociales tiene que salir de algún lado. Entonces, los del Partido Comunista Chino me contaban, cuando hablaba con ellos allá en Beijing, de que hoy con el que han implementado el capitalismo es cuando más cerca han estado de lograr todas las promesas que el comunismo le había hecho a los chinos, fíjate. Porque había como dinero para poder financiar todos los programas sociales. Entonces, igual el ser humano. Tenés que tener una entrada económica que te permita llevar la vida que querés para que seas feliz. Entonces eso que estudies música está bien, pero pensá que podés poner un negocio vinculado a la música. ¿Sabés qué no hay en El Salvador? Y que solo hay como 2 personas, es la lutería. Es cierto. Entonces yo que vos allá en la Argentina aprovechaba, además de estar haciendo música, a sacar un diplomado o a especializarme en lutería. Para los que nos están viendo, dije lutería, no lotería. Para que te estoy recomendando que salgas a vender billetes de lotería. Ni putería. La lutería, no, ni putería tampoco. Bueno, para eso nos estudia, eso ya se trae, es natural. La lutería, para los que nos están viendo, es la persona que repara instrumentos musicales o que hace instrumentos musicales. Así es que imagínate, tus clientes potenciales son todos los grupos musicales de las iglesias, todo el montón de chanchonas, todo el montón de músicos que hay en el país pueden ser tus potenciales clientes. Y lutería, fíjate, lo más cercano en El Salvador está en Costa Rica, fíjate, sí, y en El Salvador hay 2 que 3 que medio se especializan. Así es que yo sé que allá en la Argentina la lutería es, incluso no sé si habrá carrera de eso o su técnico. La verdad que no lo había. Puta, ya ves, tengo que venir yo a darte consejos. Porque usualmente los luthieres también se especializan en la afinación de pianos, de los pianos que no son analógicos, sino que los pianos los pianos de cola, porque es muy, muy complicado la afinación de los pianos. Entonces, ya que estás allá y que no haces nada, deberías de sacar un tu técnico en lutería y ya puedes venir a El Salvador a hacer tu música y también cobrar por eso y seguir trabajando en lo mismo. Vaya, ¿ves para qué servimos los antropólogos? Ya te perfilé, ya te di tu carrera, ya te dije de qué vas a vivir, ya estamos. Fácil, ¿no? Bueno, lo voy a tener presente. Marvin, ya poniéndonos en tema, bueno, no quiero decir serios, pero ya en temas más locales. Tuvimos la visita el 26 de mayo del legislador demócrata Glenn Ivey. Iba a visitar a Kilmar.
Pasó lo mismo que la ocasión anterior, con la diferencia que a este sí no le permitieron el acceso a Kilmar. El Salvador en este sentido, o el de gobierno de Bukele en este sentido, Marvin, tiene una política exterior, o tiene una política exterior en función de los intereses eh, de la familia gobernante. Esto de que hay administraciones salvadoreñas que se pelean totalmente con los demócratas y se viran por completo con una administración, bueno, no sé en la historia salvadoreña si lo habíamos visto, ¿verdad? Yo creo que esta es una torpeza en cuanto a la política exterior que El Salvador mantiene con Estados Unidos, Marvin. ¿Qué puede decir sobre esto? Bueno, perdimos conexión con Marvin. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar. Bueno, aquí está ya. Perdón. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Marvin? Bueno, no sé si Mira, escuchó mi pregunta. sí, la escuché. Un antecedente como ese en la historia de El Salvador en 200 años de república nunca lo habíamos tenido, porque e incluso hubo un momento en que Estados Unidos no reconoció al presidente de El Salvador por 3 años, fíjate. Y aún así, ese presidente que no fue reconocido en 3 años, trató de resolver el problema y lograr el reconocimiento de Estados Unidos para su gobierno. Estamos Estoy hablando de refiriendo Martínez. al general Maximiliano Hernández Martínez, que presentó la masacre de 1932 como la primera revuelta comunista en América Latina y que él la había contenido, y eso le hizo que los Estados Unidos lo reconociera después como presidente de El Salvador, pero tardó 3 años. Entonces, en vez de pelearse con la presidencia que estaba en ese momento, eh, mejor trató de ganarse la confianza. Hay un consejo que dio el geopolítico estrella de los Estados Unidos que se llama Henry Kissinger, que daba un consejo digamos, a países como los nuestros, ¿no? Él decía que un país como El Salvador no debería de agarrar bando ni pelearse con los republicanos ni con los demócratas. Debería de mantener, un país como El Salvador, debería de mantener amistad con los dos partidos. Y eso es no meterse en el pleito interno que tengan los demócratas y los republicanos. Porque en Estados Unidos solo hay un partido político. Lo que pasa es que tiene dos caras, los demócratas y los republicanos. Entonces, quien no entienda eso, si la administración Bukele no ha entendido eso, comete un error. Vea, comete un error de geopolítica, comete un error de diplomacia, comete un error de política exterior, por poder ponerlo así. Fíjate que al Partido Demócrata se le conoce en la jerga, ¿verdad? Así como aquí decimos los terengos, ¿verdad? No, hoy es los gorgojos y las focas. En Estados Unidos, los epítetos que se le hacen al Partido Demócrata y al Partido Republicano son, por ejemplo, que el Partido Republicano es el partido de la ley y el orden. Y el Partido Demócrata es el partido de la guerra. Entonces, más o menos ahí tenés, digamos, ¿verdad? El hecho de cómo se llama, de que si te peleas con los demócratas, te van a hacer la guerra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? El Partido Demócrata lo que está haciendo es confrontando con la administración Bukele. Y lo que vas a ver o lo que estás viendo es hola Marvin. Bueno, perdimos señal.
Estamos perdiendo señal con Marvin. Bueno. Bueno, ahí se está cambiando de posición Marvin. No sé qué pasa. Fíjate que se apagó de repente el teléfono. No sé, por ratos pienso que es el OIE, ¿verdad? Que como me lo tiene hackeado, de repente lo pinchan. Lo trastorna. O no sé si es el teléfono, ¿verdad? Que es de mala calidad. También podría ser. O el satélite Cuscatlán también. Entonces, no está llegando bien la señal. Retomando, entonces los demócratas lo que están haciendo con estas venidas a El Salvador es tendiéndole una trampa al presidente Bukele para cuando ellos controlen el Congreso, que eso puede suceder el próximo año. Ojo, en Estados Unidos el próximo año, en noviembre, hay elecciones legislativas. Ahorita los republicanos tienen el control de la Cámara Baja por 3 diputados y tienen el control del Senado por 4 senadores. Entonces, que eso cambie en la próxima elección de noviembre es bien fácil, pues, porque no es que los republicanos tienen 60 diputados y los demócratas 5. Entonces, que le dé vuelta a los demócratas a la correlación de fuerzas en el legislativo estadounidense es sumamente fácil, teniendo en cuenta que Donald Trump está cometiendo una serie de errores políticos y económicos que a mucha gente la van a obligar a salir a votar por los candidatos demócratas. Entonces, yo creería que eso tarde o temprano le va a pasar factura al presidente Bukele, porque estos congresistas están viniendo en el plano personal, no están viniendo en misión oficial. Y por eso el presidente siente que no tiene por qué recibirlos, que no tiene por qué darles el estatus de congresistas, a pesar que lo son, ¿verdad? Porque no vienen en misión oficial. Incluso déjame decirte que la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador no los acompaña, ¿verdad? No anda con ellos, como generalmente lo hacen cuando viene un congresista o un senador estadounidense. Entonces, todo esto tiene mucho que ver porque es una orden que ha recibido la Embajada de San Salvador del Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos. Pero abre las puertas para que cuando los demócratas tengan el control del Congreso, ¿verdad? Que en este caso es la Cámara Baja, ellos puedan formar una comisión, primero para investigar todo este caso de Kilmar Ábrego y todo el caso sobre violaciones a las leyes estadounidenses que pudieron haber cometido al traer a venezolanos o, digamos, gente que estaba bajo un estatus de protección de alguna manera, llamarle TPS, llamarle asilo, llamarle parole humanitario, ¿verdad? Y que, pues, El Salvador los acogió violando una resolución de las Cortes en los Estados Unidos. Entonces, pueden hacer una comisión para investigar eso y muchas otras cosas más. A eso sumarle digamos, las fuertes palabras de Norma Torres al secretario de Estado Marco Rubio, ¿verdad? A la hora de interpelarlo sobre cómo está ignorando, por ejemplo, los vínculos entre la MS-13 y el gobierno Bukele. Entonces, yo lo que te puedo decir es de que el consejo de que nunca tomes bando con un partido o que no te pelees con alguno de los dos partidos es válido para un país como el nuestro, porque en el futuro puede montarse una comisión y pueden haber sanciones para El Salvador que las puede aprobar la Cámara Baja o el Senado o ambas cámaras, ¿no? Entonces, acordate también que es en el Senado donde se plantea la lista Engel y la lista Magnitsky, y este Senado en manos demócratas puede presionar al Departamento de Estado que actualice la lista Engel y que meta más funcionarios del gobierno o que meta empresas o empresarios o políticos vinculados a Nuevas Ideas
en el tema, digamos, ¿verdad?, de la lista Engel. Puedo ponerte un caso. El Congreso puede presionar al Departamento de Estado a que meta al presidente de Nuevas Ideas a la lista Engel por el tema de COSAVI, por ejemplo, ¿verdad?, por corrupción, ¿verdad?, porque no se tiene claro qué es lo que ha pasado en COSAVI y las sospechas son que COSAVI sirvió para lavar dinero. ¿Cuánto? ¿Verdad? Entonces, esas son las posibles repercusiones que pueden haber en el futuro. Ahora, lo que hay es, si tú te fijas, una mayoría republicana. El gobierno Bukele tiene un acuerdo con el Partido Republicano, con la administración Trump, y por lo menos los congresistas han decidido respetar ese acuerdo que tiene Trump con Bukele, porque Bukele le está ayudando a hacer realidad el tema, por ejemplo, de las deportaciones. Acordate que una de las promesas en la campaña de Trump era que iba a deportar a todos los indocumentados, y Bukele le está ayudando a cumplir esa promesa. Entonces, los senadores y los congresistas republicanos entienden que le está ayudando y por lo tanto no van a molestar a un aliado de Trump. Entonces, así se explica eso. Pero los demócratas están haciendo su trabajo político al venir, ser humillados por la administración Bukele, que no les permite ver, que no lo recibe con el estatus oficial, porque no vienen en visita oficial, sino que vienen en carácter personal. Y eso, pues, lo que está haciendo es preparando el terreno para que, así como ves que agarraron a Norma Torres, agarró a Marco Rubio, las audiencias contra el gobierno Bukele en el futuro pueden ser así de fuertes, ¿verdad? Las sanciones y las presiones de todo tipo. En este caso no hay una política exterior. O en este caso, porque yo veo que hay como, en el caso de Estados Unidos hay un pliegue por completo a los republicanos. ¿A qué se deberá ese pliegue por completo a los republicanos? Eso es por un lado. Y por otro, yo digo, bueno, este gobierno es tatarata, pero no es tanto. Porque en Centroamérica, donde la oposición podría encontrar una base de apoyo, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, con los países hermanos no se han peleado. Es decir, con Nicaragua tiene excelentes relaciones. Tiene el embajador participa en los eventos públicos. ¿Por qué, verdad? No. Veo que con Centroamérica tiene excelente relación. Porque Nicaragua le vende el frijol a El Salvador. Ah, claro, bueno, sí. Entonces, las regiones es segundo socio estratégico. El Salvador no produce suficiente frijol para alimentar a los salvadoreños. Entonces, cuando se acaba el frijol salvadoreño, quien se lo vende es Nicaragua. Claro. Entonces, si él se pelea con Nicaragua, aquí no va a haber frijoles. ¿Y vos te imaginás un El Salvador sin frijoles? Sí, duro. Sí. Con Tony Saca me recuerdo que la libra de frijoles casi llegó a $2. Claro, entonces él quiere evitar eso. Por otro lado, también de Nicaragua viene la mayoría de lácteos. Entonces, ¿te imaginas si empiezan a fallar el quesillo que le pones a las pupusas? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, él tiene que llevarse muy bien con Ortega, porque si no, va a tener problemas de abastecimiento. El mismo caso de Guatemala. Si te fijas, Bernardo Arévalo y Bukele no se llevan, pero no se insultan, se ignoran. Y Bukele lo ignora porque tampoco puede pelearse con Guatemala, porque de ahí viene el 80% de la verdura y la fruta que se consume en El Salvador. Claro. Un conflicto con Guatemala, pues va a afectar en los precios aquí. Entonces él tiene que llevarse bien con Guatemala y con Nicaragua. En menor medida, Costa Rica nos manda lácteos, nos manda ciertos productos. Como ya pudiste ver en la lista de las personas que asistieron a la cena en Costa Rica,
fíjate que más allá, yo te invito porque vi que la publicaste, más allá de hablar de los $30,000, que está bien que se sepa, vea, y más allá de decir que el plato costó no sé cuánto, entonces yo te invitaría a que vieras ese listado. Y por ejemplo, ahí estaban las empresas, fíjate bien, que le venden a El Salvador. Y estaban también los salvadoreños que tienen negocios en Costa Rica. Por ejemplo, Fernando Poma. Vea que es el vicepresidente de Grupo Continental. Y cuando vos revisas las inversiones que tiene Poma en Costa Rica son millonarias. Tiene centros comerciales, tiene hoteles, tiene colonias como lugares residenciales, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces son inversiones millonarias. Entonces, él estaba en la cena, Fernando Poma. Entonces, eso ya te dice que, por ejemplo, para los Poma, que dicho sea de paso, según Forbes, es la segunda familia más rica de El Salvador, después de Roberto Criet Ávila, que es el dueño de Aeroman, accionista de Taca Avianca y dueño de Volaris, y también de algunas fábricas, bueno, no sé si todavía serán de él, las fábricas de alcohol, ¿verdad? Así como también la empresa que provee la comida a las cárceles, ¿verdad? Entonces, todo eso, además de tener acciones en el sistema financiero también, es dueño de bancos. Entonces, si te fijas, todo eso es importante ver ese listado. Interesante ver que la primera dama no fue ese viaje, fíjate, fue la mamá. Entonces, la mamá del presidente Bukele hace las veces de primera dama, si te fijas en esa cena. Entonces, para mí, el listado, aquí aplica la antropología. Para mí, el listado me ayuda a perfilar, digamos, cuál es la intención de ese viaje, en realidad. Vea, si te fijas, ese viaje aparentemente no fue para nada. Vea, no fue más que llevar ayuda a Costa Rica, que no sé qué tanto la necesitaba Costa Rica, pero sí sirvió para proyectar a El Salvador y proyectar al presidente Bukele en Costa Rica. Ahora, eso te está diciendo cuál fue la verdadera intención de ese viaje, entonces. Y aquí tenés que considerar que dentro de las intenciones de Nuevas Ideas o de la familia Bukele está poder formar un partido en Centroamérica. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué fue ese evento allá? Fue simple y sencillamente para promover la figura de Bukele y ver si su familiar que vive allá, que está en política, es decir, el esposo de una prima del presidente Bukele, podía atreverse o podía despegar políticamente, ¿verdad? Entonces, el objetivo era ese, porque cuando ves la escena, no entendés cuál es el objetivo realmente. Sí, porque la información pública que un chamaco, bueno, se me olvida el nombre, pero que un chamaco de Costa Rica pidió y que le dieron saber cuáles iban a ser los acuerdos, la verdad que no había nada interesante en esos acuerdos, o sea, más una cuestión de se intentará hacer, o sea, no había nada absolutamente vinculante en los rubros en que hicieron. Bueno, no sé si en ese momento usted tuvo la oportunidad de ver esos documentos o quienes nos están viendo. Sí, no había nada. Al tanto de lo que se firmó, no hay nada espectacular. Claro. Entonces, ahora bien. Era una visita para proyectar la imagen y potenciar un posible partido, ¿verdad? Correcto. En función de los familiares de Bukele. Y correcto. Quizás entre la gente buscar financistas. Ahora, Marvin. Sí. Porque te voy a decir, en la cena estaba, ¿cómo se llama? Un montón de millonarios. Por ejemplo, estaba el presidente de Coca-Cola para América Latina. O sea, fíjate, ¿quién estaba ahí? O sea, estás hablando de, ¿verdad? También analizar el cuerpo diplomático que estaba ahí. No estaba todo.
El cuerpo diplomático que asistió a esa cena es el embajador de Arabia Saudita, el de España, el nuncio apostólico, ¿verdad? Y ya estuvo. Cierto. O sea, solo habían 3 o 4 embajadores. Ah, la de Estados Unidos, por supuesto, la de Estados Unidos. Entonces, si te fijas, nada más. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no estaba toda Centroamérica ahí? Pues, ojo, no fue que no los invitaran, es que no fueron. ¿Verdad? Marvin, pero ese, a pesar, bueno, sí, en términos comerciales somos muy dependientes de Costa Rica. Es el, bueno, primer socio comercial que tiene El Salvador y después Estados Unidos en términos del producto que compramos, verduras, lácteos, quesos, etc. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pero Guatemala es digamos, bueno, es más fuerte que todos los países. ¿Por qué ningunea Bukele tanto a los demócratas? Si El Salvador es muy dependiente de Estados Unidos y la política es muy cambiante en Estados Unidos. Yo tengo un conocido creo que es un error de cálculo. Bukele cree que Trump va a hacer ganar a los republicanos el Congreso el próximo año. Y es un error de cálculo. Mira, voy a ponerte un ejemplo histórico que es interesante. Te lo dejo de tarea para que lo estudies. Adolfo Hitler era un cabo y no sabía nada de estrategia militar, pero a él se le ocurrió que había que invadir Francia. Y oír en todo el Estado Mayor alemán le dijo, no. Eso es un error, nos puede ir mal, pero Hitler insistió. Y para sorpresa de todos, invaden Francia y Francia no hace resistencia, Francia se rinde. Entonces eso hizo que Hitler pareciera un gran estratega militar, pero no era cierto. Lo que tuvo fue un golpe de suerte. El ejército alemán ahuevó a los franceses que decidieron mejor para no morir, no enfrentarse. Claro. Se rindieron. Viene y después quiere hacer lo mismo con los rusos y a ver cómo le fue. O sea, la operación Barbarroja, que es la invasión a la Unión Soviética, es la que finalmente termina derrotando a Hitler, que demostró no ser un estratega, sino que lo que había tenido es un golpe de suerte. Entonces, te traigo ese mismo ejemplo. Mucha gente alrededor del presidente Bukele cree que ellos son unos grandes estrategas. Acordate que cada error que comete lo llaman jugada maestra. Entonces, y en ajedrez, sí, o sea, ves, como no pueden decir que es un gran estratega militar porque esto no es guerra, claro, ¿verdad? Sino que es política. Entonces, cualquier error que comete es jugada maestra. Cuando sí, o sea, porque, ¿sabes por qué es así? Porque resulta que vos ves y decís, ¿por qué Bukele se está peleando con los demócratas? Tu pregunta es muy lógica, es muy racional, pero entonces venís y te das cuenta de que es una estupidez estarte peleando con los demócratas, como es una estupidez pelearte con los republicanos. Entonces, como no lo podés explicar, como no es lógico, como no es racional, jugada maestra. Vea, es decir, como no hay cómo explicar esta estupidez geopolítica, jugada maestra. Y con eso te traslada a vos la ignorancia. Es aquello de, Mario, no te puedo explicar por qué me estoy peleando con los demócratas, porque es una jugada maestra que estoy haciendo y ya la verás con el tiempo. Y espero que se te olvide, ¿me entendés? Y no me volvas a preguntar de eso. Porque lo que es un error geopolítico. En el libro, fíjate, que escribió Waldo Chávez Velasco, que fue el director de comunicaciones de los gobiernos de Molina y de Fidel Sánchez Hernández. En el libro se llama Lo que nunca conté de los presidentes. Él explicó cuál era la política exterior de El Salvador. Y te la voy a comentar. Siempre que había una votación en algún organismo multilateral,
el canciller le hablaba al embajador de El Salvador en la ONU o la OEA o la UNICEF o lo que sea y le decía, mire, usted fíjese cómo vota el embajador de Estados Unidos y así vote usted. Esa era la política exterior durante los gobiernos de los militares. Así de fácil, o sea, no había pérdida. Entonces, hoy el presidente Bukele ha querido plantear que es amigo de China y es amigo de Estados Unidos y es amigo de Rusia. En principio, Mario, eso es correcto, es correcto. El problema es que cuando le pedís 500 millones de dólares a China y te hace una biblioteca y te hace el Sunset Park y te promete que te va a dar agua del lago de Ilopango y que te va a hacer un mega estadio para que vayas allí a darte baños de masas, al estilo de Evita Perón, ¿verdad? Y Juan Domingo Perón, ya que vos estás allá en la Argentina. No puede ser que también seas amigo de el enemigo de China, ¿verdad? No puede ser que seas de origen palestino y nunca hayas opinado sobre el genocidio que está pasando en Palestina. Entonces, si te fijas, y muy sin embargo, se alía con Tayyip Erdogan en Turquía, donde devela un busto de su padre en el Museo Latinoamericano en Estambul, y Erdogan es un claro, por ahora, adversario de Benjamín Netanyahu. Entonces, es decir, entonces es como complicado lo que le ha pasado al presidente Bukele en la arena internacional a nivel, digamos, de los países, de la dirigencia, es que nadie confía en él. Y la prueba evidente es que cuando se habla de los venezolanos que sacás de manera ilegal a El Salvador, en los párrafos, en toda la prensa del mundo, yo te recomiendo que te consideres esta aplicación, se llama Ground News, que ahí aparecen todos los periódicos del mundo, ahí te dice este es de derecha, este es de izquierda, y hasta te dice quién es el dueño, y ahí puedes estar informado, donde están los principales medios de todo el mundo. Entonces vos no encontrabas ningún medio que alabara en la gran idea de Bukele de alquilar cárceles. Entonces, incluso hubo en algunos medios, por ejemplo, británicos, recordaban que Inglaterra quiso hacer eso y fue anulado por la constitucionalidad británica, que hubo un conflicto en África por eso mismo. Entonces, es decir, nadie en el mundo ha dicho que esa idea de alquilar el SECOT. Ley Ruanda, hablamos de eso acá en Voces Rebeldes sobre Francia y Ruanda. Correcto. Entonces, perdón, Inglaterra y Ruanda. El vicepresidente Ulloa, que era un Airbnb carcelario, ¿verdad? Nadie en el mundo, cuando vos revisas los medios, ha dicho que eso está bien y que el presidente es visionario. Entonces pasó, fíjate bien, de poner el Bitcoin, la criptomoneda, de ser un presidente digital, un presidente millennial, un presidente con visión por implementar el Bitcoin, a ser un presidente que alquila cárceles para un presidente como Donald Trump, que se está quedando cada vez más aislado en el mundo. Entonces, por eso yo planteaba en mi artículo de esta semana, en la prensa gráfica, que se publicó el lunes, el hecho de que Elon Musk, un gran financista de Donald Trump, se le ha retirado, se ha alejado del Partido Demócrata, y que obviamente cuando Trump caiga va a caer Bukele, porque la alianza entre Bukele y Trump está pegada con salida. Entonces es algo en lo que el país no se va a beneficiar de nada, ya lo vas a ver. Entonces nos vamos a quedar preguntando más adelante cuál es la jugada maestra. Porque, por ejemplo, no sé si sabes que Guatemala ha iniciado las conversaciones con Estados Unidos para que le quite el 10% de aranceles. Y mira la carta sabía. Que está jugando Guatemala. No sabía. Las inició esta semana. Esta semana las ha iniciado.
Y mira la carta que está jugando Guatemala. Guatemala es el único país en la región que todavía tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces Bernardo Arévalo le está diciendo, ¿usted quiere que yo contenga a China? Quíteme los aranceles. Entonces, no, pero así es la geopolítica, Mario. Claro, obvio. Así es la geopolítica. Ahora, El Salvador, que presume de la amistad con Donald Trump, no puede lograr ni que le quite el 10% de los aranceles, que todavía los tenemos, ni puede lograr un compromiso de que no le va a quitar el TPS a los salvadoreños. Porque ahorita se los ha quitado a los venezolanos, pero después se lo va a quitar a los haitianos. Acordate que dijo que los haitianos se comen a las mascotas de la gente. Después se los va a quitar a los nicaragüenses y nada hace que se los quite a los salvadoreños. Entonces, no ves que haya un gobierno que, digamos, que esté negociando con Estados Unidos, con Trump, para ayudarle en algo al Salvador. De algo que El Salvador gane. ¿Qué es lo que está negociando? Está negociando que le mande a los pandilleros de regreso, que son los pandilleros que entendemos están al tanto de la negociación que el gobierno Bukele tuvo con las pandillas para lograr el fin de la violencia pandilleril y permitir que les capturaran a toda su base, ¿verdad? Para poder por fin contener a las pandillas. Entonces él sabe y sus seguidores saben que él contuvo a las pandillas y las desarticuló. Eso es cierto. Pero en el proceso violó la ley porque les pagó a las pandillas, les ha permitido que mantengan las armas. No hemos visto que les ha decomisado negocios y ha liberado jefes pandilleros. Entonces, en el proceso de la paz, en el proceso de eliminar las pandillas, tuvo que hacer concesiones que son un delito. Y llama la atención, como el vicepresidente Ulloa ha dicho de que esos son involucramientos particulares de algunos funcionarios del gobierno, no es una política de gobierno. Entonces, ¿cómo es que vos decís que hay funcionarios de tu gobierno, dicho por el vicepresidente Ulloa, hay funcionarios de tu gobierno involucrados en pactos con las pandillas, pero no los detenés? No los metes presos y tenés a Ruth López presa y tenés a los cooperativistas del Bosque presos y tenés a un grupo de excombatientes del FMLN presos y tenés a los ambientalistas de Cabañas presos, procesados. Entonces de repente vas bien y te explican que esas son jugadas maestras. Vea, yo he llegado a la conclusión de cada estupidez que hace el gobierno para justificarla frente a sus seguidores, porque hay una cosa importante. Debes de saber que hay un grupo fuerte, un núcleo, un voto duro, leal al presidente Bukele, que oscila entre el 20 y el 30%, ¿verdad? Y él habla para esa gente. Jugada maestra. Los Chorros se cayó, jugada maestra. ¿Verdad? La economía va mal, jugada maestra. El aumento al salario mínimo, jugada maestra. Eso, se cayó el helicóptero con toda la policía, jugada maestra. Marvin, eso, o sea, es decir, eso es como... Pero eso es para su gente, ¿verdad? ¿Me entendés? Claro, eso es un poco dentro de la religión cuando dicen los caminos del Señor son misteriosos. Correcto, es fe. Es fe, es por fe. Es correcto, le está pidiendo fe, le está pidiendo a sus seguidores. Y fíjate que en el ajedrez hay jugada maestra y hay grandes, digamos, estrategas en el ajedrez, pero también hay una figura que se llama errorista. El errorista es el pifiador, también se le llama en ajedrez. Es el cabrón que te dice que hace jugadas maestras, pero no está haciendo ninguna jugada maestra, te está dando paja. Y lo sabré yo, que viví en Rusia, que según ellos es la cuna del ajedrez. Bueno, pero ha dado grandes ajedrecistas, hombre. Los rusos y el ajedrez, o sea, ellos creen que inventaron el vodka y inventaron el ajedrez, así que ¿para qué te cuento? Pero es que ha tenido grandes ajedrecistas, bueno, grandes ajedrecistas, grandes balletistas, grandes compositores musicales.
Pero bien, Marvin. Sí, lo que pasa es que yo tenía varios amigos que jugaban ajedrez y no tenés idea cómo me hacían bullying porque nunca accedí a jugar ajedrez con ellos. Y sabes que tienen un juego todavía más raro que el ajedrez ahí ellos. Es una cosa todavía, cuando me lo explicaron una vez me dio dolor de cabeza. Entonces yo les dije, mejor saquen una botella de Ruski Rasmier y dejen de estar hablando de eso. Entonces me criticaban de que cómo era posible que yo no quisiera aprender a jugar ajedrez, pero de tanto convivir con ellos aprendí, digamos, ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, el pifiador o el errorista es el que te dice que hace jugadas maestras, pero en realidad no sabe nada de ajedrez. Marvin, dentro de esto de la política exterior del gobierno, toda esta gente que habla a favor del de gobierno de Bukele en el exterior, ¿serán prepago? ¿O son gente que más de lo prepago es porque, como dice este Althusser, ideológicamente están ligados? ¿O habrá hay tres tipos. En el bukelismo hay tres tipos de personas. La primera es gente que está pagada. Y allí encontrás una serie de, digamos, de personas que andan de analistas, ¿verdad? Que de la nada, los que dirigen Diario El Salvador, son gente que está pagada. Claro. No estés vos creyendo que esos periodistas que son de origen nicaragüense, que hoy manejan el Diario El Salvador, están ahí de choto. Ellos siempre, desde que emigraron de Nicaragua o Costa Rica, siempre han cobrado sueldo donde han trabajado y han trabajado para quien les ha pagado. Uno de ellos es el que dirige Diario El Salvador. Entonces él está pagado. El otro que está pagado es Porfirio Chica. ¿Verdad? Porfirio Chica, si te fijas, no tiene un digamos, ¿verdad? Un puesto en el gobierno, pero tiene una empresa que se encarga de manejar varias cuentas, incluso varias plataformas que él llama periódicos digitales como Última Hora, Portada, y me imagino ha creado otros. ¿Verdad? Es como que yo te pidiera a vos allá en Argentina crear un medio. Y entonces yo te pago para que vos creas un medio desde la Argentina y le pones pauta para que circule, ¿verdad? Para que se vea en El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso te pongo un ejemplo de pagar. Hay otros que están ahí porque les han hecho un favor o porque les han dado un trabajo y están cuidando el trabajo. Romeo Lemus, ¿verdad? Caso clásico. José Valdés, ¿verdad? Que si te fijas apareció en el listado de ciberinteligencia que tenía una plaza en un lugar, ¿verdad? Entonces esa es gente que tiene un trabajo y están cuidando su trabajo, ¿verdad? Y por eso perdimos conexión con Mar. Bueno, esperemos que regrese. Está buena esta conversación. Bueno, aquí está ya. Pidan a favor del gobierno. Y está la gente que cree en ellos. Hay mucha gente, déjame decirte, principalmente en la diáspora, que cree todavía en el presidente Bukele y cree en nuevas ideas. Creen que están transformando el país. Pero créeme que hay mucha gente de buena voluntad que cree que el país ha cambiado y que creen que el presidente debe de salir. Dentro de esta gente que está cuidando el trabajo, es posible que no tengan trabajo ellos, pero le han dado un trabajo a su familia, ¿me entendés? O tienen alguna empresa por ahí que ofrece servicios consulares. Sí, correcto. O de otros servicios, o de otra clase de... Por ejemplo, mira, hoy con lo de la DON, no sé si hoy ya entraste a la página. Sí, claro. Donde están publicando las escuelas, pero cuando hablé, mira quién va a hacer la escuela, que va a costar $1 millón, dice que la DON. Pero es que la DON en sí no tiene tanta gente para hacer escuelas, hacer los chorros, hacer el Hospital Rosales. Entonces es evidente que la DON subcontrata a otras empresas.
Claro. Entonces, lo que queremos saber es que la DOM es la empresa estatal que contrata a la empresa de Mario Rogel. Entonces podemos ver ahí que Mario Rogel va a hacer 50 escuelas. O sea que Mario Rogel se va a ganar como 10 millones. Entonces, esa información que es importante que se hagan las escuelas, pero también es importante quién se lleva el pisto. Porque permitíme recordarte que cada vez que han anunciado que van a hacer las 2 escuelas diarias, se ha pedido un préstamo. Entonces, ¿cómo es que se pidieron préstamos para hacer las escuelas en el pasado? Y hoy se vuelve a pedir un préstamo de 100 millones para estas escuelas que se acaba de anunciar. Y el otro dinero que se había prestado antes, ¿se prestó o no se prestó? Porque capaz que te dicen, mire, es que eso lo dijimos, pero no lo prestamos. ¿Verdad? Entonces, y dice, sí, nos atrasamos, pero no explican por qué se atrasaron. Vea, porque cuando vos me decís, mira, me explicabas hoy, dame 10 minutos porque me he retrasado, porque voy saliendo de mi trabajo y voy en bicicleta y me voy a tardar 10 minutos, me estás explicando por qué te has tardado. Pero aquí nos dicen, y yo te digo, vaya, perfecto, tranquilo, yo me espero. Pero aquí solo nos dicen, nos hemos retrasado en hacer las 2 o las 3 escuelas diarias, pero no te explican por qué se han retrasado. Y el dinero que se prestó antes, y hoy se vuelve a prestar dinero, esa información que también es importante, no está en la página de 12 escuelas por día. Ahí está el detalle de lo que le van a hacer a la escuela, pero no decís cuánto cuesta cada detalle y por qué decís que cuesta 1 millón, o 2 millones, o 1,5 millones, o 1,400,000. ¿Me comprendes? Esa falta de transparencia, cuando un día, si yo te apuesto algo y quiero hacer un pronóstico. Si se dijo que se le quitaba el FODES a las alcaldías porque los alcaldes eran unos grandes ladrones, lo cual es cierto, había muchos alcaldes que se enriquecieron, ¿verdad?, por el FODES. No quiero ni imaginarme cuando se abra la caja de Pandora de la DOM. Porque esos 100 millones no nos están diciendo quién se lo va a llevar. Es decir, las empresas que van a hacer las obras en las escuelas son de alguien. ¿Quiénes son esos alguien? Ministros, diputados, parientes, allegados. Y es que tenemos derecho a dudar, Mario, porque yo solo te voy a poner un ejemplo. Para la campaña de 2019, una empresa, Alutech, le dona al partido Gana, que llevaba de candidato a presidente Nayib Bukele, $1 millón para la campaña. Eso lo sabemos porque Gana lo hizo público, porque la ley dice que hay que hacerlo público. Y todavía en el 2019 era obligación hacerlo público. ¿Qué sabemos de esta empresa Lutech, que fue la encargada de hacer las ampliaciones y mejoras en el aeropuerto internacional Romero? Entonces, la persona que me da $1 millón para mi campaña, yo después le devuelvo un proyecto, ¿vea?, para mejorar el aeropuerto Romero. Eso no puede ser interpretado como tráfico de influencias. O sea, me ayudas a mi campaña y yo después te devuelvo el favor con un contrato del gobierno. Eso no es chambre, eso está ahí, está en los papeles. Ahora, no sabemos quién va a hacer esas escuelas. La diputada Alexia Rivas decía que las ONGs con esta ley del 30% deberían de hacer público sus donantes. Incluso este sociólogo de la Universidad de El Salvador, Rubén Martínez, que trabaja en la UES. René. Llegó a exponer en el programa de Natán Fue Batis. Mi profesor de sociología, de antropología sociocultural, siendo sociólogo. Bueno, entonces, pues él dio el detalle, dijo, se han gastado $1 millón en salarios, Cristosal, dio un detalle ahí, me llegó un corto. Bueno, ¿y cuánto cuesta mantener a los empleados de Diario El Salvador? Que ese es dinero público.
¿Por qué no explica en eso? ¿O por qué no nos dice quiénes son los socios de Constructora El Salvador, que es la empresa de la DON, que se supone hace todo ese montón de trabajos y que sabemos que subcontrata a otras empresas? ¿Verdad? Esa es la cuestión. Entonces, está bien que se libere lo de Cristosal, pero ese dinero de Cristosal no es dinero del Estado. Si ahí se pueden gastar lo que quieran en salarios, porque no es dinero, ya le vas a prohibir vos a la Coca-Cola o a la Pilsener que no le ponga salarios de 20,000 o 30,000 dólares a su CEO en el de Tigo, pues, que son gente que gana 30,000 dólares al mes. ¿Le vas a prohibir eso? No, pues Cristosal puede poner los salarios que quiera porque es dinero privado que se lo dan privados. Ahora, pero ¿y cuánto ganan los de Diario El Salvador? ¿Cuánto ganan los de la DOM? ¿Qué empresas están haciendo eso? Este sociólogo Martínez debería también de informarnos de eso, pero de eso no nos informa. Entonces, por lo tanto, su opinión es sesgada. Lo raro con esto de las escuelas, Marvin, y bueno, ya con esto vamos a ir cerrando este tema para meternos a lo de Ruth. Tenemos muchísimos comentarios, los estamos leyendo. Creo que Marvin también está aprovechando así en los interludios para leerlo, y por supuesto yo también, pero bien. Con esto de las escuelas, lo raro es que todas cuestan $1 millón. No todas las escuelas tienen el mismo problema, porque es falso decir que todo el sistema educativo estaba en ruinas. Por ahí yo mostré unas estadísticas de la época de Seren, donde te hacen el diagnóstico del estado de las escuelas. Eso es por un lado. Por otro, esto también lo hemos hablado acá mismo en Voces Rebeldes, el estado de ilegalidad de muchas escuelas, perdón, de los terrenos donde estaban escuelas, eso no es algo nuevo tampoco. Eso es algo que en ese documento que yo subía a mi Twitter, ya lo dejan claro. A poco más de 1,500 escuelas tenían situación de que los terrenos donde estaban no estaban a nombre del MINED. Entonces uno se pregunta, bueno, crearon una ley para poder expropiar. Yo creo que nadie se va a poner en contra, Marvin, de una expropiación para una escuela. Eso sería... No, es más, mira, espérame, es que no es de aprobar no es de aplicar esa ley. Hay que sacar una ley especial para legalizar esos terrenos, ¿va? Pones a trabajar al Centro Nacional de Registros, en 6 meses te tiene legalizado todo eso. Ahora, para mientras, hacer las escuelas donde sos propietario, pues. Correcto. Así es. O sea, es que no hay pretexto, pues. O sea, ese pretexto de que sabíamos de que no eran terrenos de nosotros es cierto. Pero entonces tira una ley, pues. ¿Y qué te cuesta? Pues es una ley que la aprobas en un día. La otra cuestión, Marvin, y bueno, ya con esto cerramos, es que, bueno, si usted se ha fijado, yo le he estado dando seguimiento a la página de 2 obras por día. Uno ve las escuelas, las googlea, son proyectos de hace 3 años, del programa Mi Nueva Escuela. Y el programa Mi Nueva Escuela es un programa, diferente al programa 2 escuelas por día. Ahí están revolviendo mangos con jocotes. Lo mismo que sucedió en la alcaldía de San Salvador. Yo no sé si usted sabía. En la alcaldía de San Salvador, cuando Bukele tuvieron 3 proyectos insignia. San Salvador 100% libre de baches, San Salvador 100% iluminado y una hora por día. Lo de la hora por día era el huevo más cacareado. Cuando se acabó la plata, tanto de titularización como de FODES o de BID, para financiar los proyectos de una hora por día, ¿sabe qué es lo que hicieron? Inaugurar como parte de una hora por día los proyectos de San Salvador 100% iluminado. Ahí tenías a los empleados. Yo en ese momento trabajaba en la alcaldía de San Salvador como promotor social. Nos tenías inaugurando los proyectos de San Salvador 100% iluminado, haciéndolos pasar como una hora por día. O los proyectos de San Salvador 100% libre de baches como hora por día.
¿verdad? Mm. La gente no lo sabía, nosotros sí lo sabíamos. No, bueno, o sea, vamos a ir a inaugurar luminarias, que es de aquel proyecto, pero se hace pasar por este. Claro, un poco eso hicieron y un poco eso al parecer han estado haciendo. Claro, y ahí tienen 400 escuelas que desde hace 3 años están en formulación, desde hace 2 años en ejecución y no han avanzado. Marvin, yo creo que podemos ir cerrando este tema. No sé si quiere agregar algo más con esto y nos metemos con lo de Ruth. Yo te iba a pedir que tal vez hay preguntas de tu audiencia, porque veo que hay gente ahí que te escribe que te ha dejado preguntas. No sé si te animas a eso o no lo haces. No, no sé si lo haces, ¿va? También, No, ¿va? lo hacemos, no obvio. Pero como aquí también tenemos en cuenta el tiempo del invitado, hay invitados que nos dicen, va, 1 hora. Y bueno, en 1 hora sacamos el jugo. Por aquí No, pero ya llevamos 1 hora, no fregué. Yo eso pensé que era 1 hora. por aquí el Che. Pero yo decía como para irnos despidiendo, un poco con la audiencia, para agradecerles la fidelidad y la atención, la prestancia de estar con nosotros. Por aquí el Che Guevara decía que cuáles son los 2 mejores vodkas que probó y que disculpáramos por la pregunta, que no tiene nada que ver con el tema, estaba preguntando. Dice aquí, bueno, fíjate, no. Bueno, esperemos a Marvin. Bueno, perdimos conexión. Bueno, acá está ya de nuevo. Si es de papa o es de Perdón, trigo. se cortó Marvin, se cortó. No escuchamos. Okay. Se cortó. Bien. No, decirles que el mejor vodka ruso es el que está hecho de trigo. Entonces yo recomiendo cuando compren vodka que lean en la viñeta si está hecho de papa o si está hecho de trigo. Entonces el mejor vodka es el que está hecho de trigo, que sería como el vodka ruso original. Bien. Entonces el que está hecho de papa le va a dejar resaca. Y el vodka de trigo pues suele ser muy, muy generoso y no deja resaca. Bueno, aquí hay más comentarios que preguntas. Georgina dice, liberó al Crop, al Charlie, jugada maestra. Dicen aquí, satélite Cuscatlán, jugada maestra. 1.287 veces, 300 al mismo DUI. $300 al mismo DUI. O sea, 1.800 claro, veces dio $300 al mismo DUI. Jugada maestra. Bueno, aquí se tienen una interna. Aquí, bienvenida. Bueno, aquí se están preguntando. Qué chistoso eso de los aranceles a la USA. El troma de estar rojo, pasó de naranja a tomate, dice Polo Metiche. Gracias. Comenta, compartida, like. Pero a David Cruz le salió caro trabajar para Focus News, dice Guanaco Azul. Hoy todos opinan, dice aquí, la congresista Norma Torres le acaba de dar una paliza al inconstitucional y a Marco Rubio, dice Marta Quintanilla. Bueno, que ningunearon a Norma Torres, ¿verdad? Eso es presagio de una futura comisión en la Cámara Baja de los Estados Unidos cuando los demócratas tengan el control. ¿Quién va a creer eso de que ahora ya hay presos políticos en El Salvador? Dice José Mendoza. Y al final todos mienten, dicen Samuel Guevara. Michi, bueno, aquí se tiene una interna. La diplomacia salvadoreña trabaja para recuperar 255 millones. Indemnización de tierras de la reforma agraria, dice el Libertador americano. Aquí se está refiriendo al caso de Gil Tinoco. Ya le quitó el TPS a los cubanos que le dieron su voto, dice Adagudiel. Bueno, pero es que los cubanos tenían una política migratoria diferente, hombre. Bueno, creo que la quitaron, va a tener esa política migratoria de pies secos, pies mojados. Cubano que saliera de Cuba y tocara suelo estadounidense tenía otro estatus migratorio. Esa la retiró Obama, creo. Bueno, aquí ya le contestaron, ya entró como, bueno, aquí dice, error, republicanos, partido de los ricos, demócratas, partidos de los no tan ricos y muchos impuestos, dice John Radical Talks. Disculpe, bueno, aquí está, pero le ponen reserva, tengan decencia, esto un día se va a acabar, dijo Ruth de Leonora López. 7 años de reserva, atajo de ladronazos, delincuentes corruptos, dice Sofía Méndez. Nunca van a decir cuánto se huevió el chancho Anliker, dice aquí Guanaco Azul. Bueno, aquí están hablando de un troll que está
que solo que no vaya a tener una actuación como la de René Martínez sería bastante, dice José Ramos, no sé a quién se refiere. Fabio Marroquín dice, ¿por qué es más inteligente que vos? Dice aquí Sandra Meléndez, aquí le están respondiendo a alguien. Eh, dice aquí alguien defendiendo a Marvin, José Ramos Nelson, sos torpe, no te confundas, cuando tengas la cultura de Marvin serás alguien, le dice. Noches, mis estimados, les diré lo que pasa con la DOM. Estos señores de la DOM inflan el presupuesto de proyectos de las escuelas y escoge a las empresas constructoras que son afines a la DOM, dice Marco Cruz. Saludos, Sofi Rodeno. Bueno, comentarios, ganar dinero de esa manera, mienten calumniando, prefieren recoger botes que ese dinero. Bueno, y aquí hay más comentarios. Bueno, no hay tantas preguntas. Yo vengo de familia de maestros, dice Movies. Todos han donado. Todos han sido donados. Aun cuando se los donan, hoy les ponen como pretexto para no construir, dice Movies, refiriéndose a terrenos donde están las escuelas. Marco Cruz, es cobro de estimaciones. Bueno, aquí se tienen una interna. Like 295. Hombre, gente, somos casi 800 conectados y solo 300 likes, hombre, del enamor al video. 20 escuelas del Bitcoin, jugada maestra, dice Ignacio Vázquez. No las dictaduras del Salvador, Nicaragua y Venezuela, dice Ex Murcia. ¿Será que esas escuelas de $1 millón serán mejores que las escuelas de primer mundo? No lo creo. Si conocieran las escuelas de aquí, de la ciudad donde estoy, de La Plata, ya no quiero imaginarme las de Rusia, Marvin. Aquí son, por lo menos donde yo estoy, lujos de escuela. En infraestructura. Saludos a Marvin, felicidades por sus artículos sobre la diáspora. Tenía años de no leer artículos tan buenos, dice Kevin Gerardo Funes. Saludos dice Saúl Murga, saludos al greñudo de Marvin. Jairo Desno dice, WhatsApp Gear, dice, todos los días enfrente de Mariona salen 10 buses con presos a hacer todos los proyectos del gobierno, dice Mr. SV503. Ya quisiera mucho guardar la cantidad de información y en todos los ámbitos como Marvin Aguilar, dice Michi. Tengan decencia, den like, tengo hambre, jugada maestra, dice Obed López. Marvin, bueno, metámosle rapidito. ¿Podemos terminar con esto de Ruth o ya llegamos al tiempo, Marvin? Ahí usted dice. No. Si quieres terminamos con lo de Ruth, tú me dices que es. Bueno. Bueno, yo creo que de Ruth ya se ha dicho bastante. Marvin ya se sabe cómo fue la captura, ya se sabe que fue con engaños y eso. Recientemente César Fuentes en su canal de YouTube mencionaba que había obtenido información sobre un perfil que habían hecho de Ruth y que dentro de ese perfil por parte del gobierno de Bukele la tenían como una potencial candidata a la presidencia. Quizá Ruth no se entera aún, que es lo más probable, quizás en la mente de ella no estaba eso, pero me es plausible que dentro del de gobierno a mediano plazo presentían que todo podía congregarse a que eso sucediera, ¿verdad? Y por eso ese perfilamiento. Nos decía César Fuentes en su canal eso, ¿verdad? De que la perfilaban de esa forma. Y no sé si a usted le parece plausible. Y en ese sentido, Marvin, si a Ruth la han perfilado de esa forma, podríamos hablar que el de gobierno podría tener a más gente perfilada de esa forma y proceder en contra de ellos. Yo lo que sí creo es que la captura de Ruth es como para medir qué reacción tiene la gente si comenzás a capturar a otras figuras digamos, de la sociedad civil o del bloque opositor. Entonces, eso sí me parece a mí que está midiendo, si la indignación ha sido grande o ha sido más o menos, o si es perjudicial.
¿Por qué? Porque hay tres, más allá de que la Sid Gallup haya liberado hoy una encuesta donde dice que el presidente tiene el 87%, lo cual es interesante porque si te acordás la semana pasada tenía el 91%. En una que liberó, no sé si te Research, una lámina que liberó. Entonces pasó del 91% al 87% en una semana. Entonces va bajando. Entonces, lo que tenés es que la baja de la imagen del presidente es por tres motivos. El primero es por el alto costo de la vida, es un tema económico. Por eso es que el presidente decide subir el salario mínimo, ¿verdad? Porque con eso él pretende aminorar el desgaste en la parte económica. Él sabe que eso, el aumento no va a resolver el problema económico de la gente, porque para vivir en El Salvador necesitas como $900 al mes de ingreso. Entonces 408 no es un gran ingreso. Digo, no te resuelve el problema de que te hace falta todavía un montón de pisto para poder tener una buena, digamos, una buena calidad de vida. Entonces no te resuelve el aumento, pero él se hace ver como que está preocupado por el alto costo de la vida, que acordate que es el principal factor de desgaste de su imagen. El segundo es la corrupción, pero ya no la corrupción de Arena y del FPLN, sino su propia corrupción. Así es que, pues sería interesante ver cómo va a resolver ese otro flanco que le está perjudicando a su imagen. Si va a sacrificar a algunos funcionarios, ¿verdad? Que pueda hacer hoy el 1 de junio, hoy en junio, que se capture a gente afín a nuevas ideas. Y el tercer elemento, ahí es donde entra Ruth López, que le está afectando su imagen, es las denuncias. Si te fijas, ya en redes hay un equilibrio en cuestión de la narrativa, ¿verdad? Es decir, hay más tiktokeros, hay más tuiteros, hay más youtuberos, que hay más facebookeros que ya critican al gobierno, critican al presidente Bukele. Entonces eso lo está desgastando. Entonces la captura de Ruth López obedece al hecho de que quiere silenciar esas voces que le están afectando en su imagen. Usted no ve plausible. Que lo hizo. Ahora, que esa captura ponga a Ruth, digamos, en una posición electoral interesante, privilegiada, pues lo que sucede, eso es lo que te da a indicar es que la gente no está muy de acuerdo en que estés reprimiendo a la gente, pues. O sea, ya no te creen tanto que estás persiguiendo la corrupción como callando voces disidentes. De repente todo el mundo va a ser oposición, todo aquel que se queja es oposición, el gorgojo. Entonces, eso es una cosa muy complicada para que la gente te lo entienda, de que ya ni quejarse se puede uno. Entonces yo creería que eso, y además acordate que la gente vive la realidad. O sea, hay una realidad innegable, ¿verdad? Y es que la vida está más cara, es que aquí no hayas trabajo, es que no te alcanza el dinero, la gente tiene un temor, ¿verdad? De que si puede ir presa, si cae presa va a ser complicado, ¿verdad? Tiene temor de opinar, ¿verdad? Tiene temor de participar en política. Entonces, todo eso, aunque él diga que eso no pasa aquí, pasa. ¿Verdad? Usted no ve plausible en ese sentido, entonces, ese perfilamiento que César nos comentaba que a él le filtraron, de verla como una potencial candidata. El alto perfil se lo ha dado la captura que le ha hecho el gobierno. ¿Verdad? Yo creería que ese perfil, si lo han levantado después de la captura, porque, ¿verdad? Es hasta hoy que está capturada que
la gente la ha vuelto a ver, ¿vea? Y de alguna manera la ha martirizado, ¿vea? Porque nadie entiende, primero el delito, fíjate, de peculado. El peculado es apropiarse de bienes del Estado. Ella nunca tuvo acceso a bienes del Estado para decir que ella se ha apropiado de eso. Si la quieren acusar que le ayudó a robar a Eugenio Chica, el delito es lavado de dinero. Entonces, si te fijas, otra cosa, le han puesto el término de inquirir como que si fuera pandillera, porque ella tuvo que haber sido presentada los 3 días y al igual que a los cooperativistas del bosque le van a dar los 15 días. Claro. Lo cual es ilegal, porque el régimen de excepción solo es para los pandilleros, no es para la gente de la cooperativa del bosque, no es para Ruth López. ¿Ya? Ese es un problema. Entonces todo eso, claro, hace que la gente se indigne y es necesario denunciarlo porque un día podemos ser nosotros los que estemos en esa situación. ¿Ya? Por supuesto. Marvin, todas estas capturas, incluyendo las de Ruth, las de la cooperativa El Bosque, bueno, otra gente que está haciendo... Los de UNIDEC. Bueno, los de UNIDEC. Marvin, esto también a mí me hace pensar que este de gobierno está en función de evitar una organización mucho más sólida en contra del gobierno. Es decir, está tratando de cortar de raíz una organización mucho más fuerte. Más bien uno de los flancos de guerra que le está dañando su imagen. Es que ya te dije, son 3 elementos los que le están, digamos, lacerando su imagen. El tema económico, claro. la corrupción propia de ellos, que ya es evidente, y el montón de voceros que andan en los medios, en los canales, denunciando la corrupción. Por ejemplo, te voy a decir una cuestión. Cualquier funcionario de gobierno, cualquier vocero del gobierno, por muy Walter Araujo que sea, por muy Romeo Lemus que sea, le podés tirar a este tapudo paisano mío del criaturito tóxico, a Ingrid Escobar. No, imagínate un debate de Ingrid Escobar. Bueno, no sé si viste el programa a la que le invitó Nathan Bakis, a Ingrid Escobar. Sí, lo vi. Nathan Bakis le preguntó, le contrapreguntó, le repreguntó, le pidió fuentes, le pidió datos, Ingrid, cosa que no hace con los otros. Vea, con los que son pro gobierno, a eso los deja hablar. Pero a Ingrid Escobar, ahí sí parecía periodista, mira. Entonces, lo vi. Y no pudo agarrar a Ingrid Escobar en una mentira. Mejor guardaba silencio y continuaba. ¿Vea? Mejor ni ahondaba. Entonces, ¿cómo vas a poder derrotar cuando Ingrid Escobar te muestra que van 412 muertos en las cárceles? ¿Cómo vas a derrotar a Ingrid Escobar o a Socorro Jurídico Humanitario con esos argumentos? ¿Cómo vas a derrotar a Cristosal o a Ruth López cuando hablaba de la corrupción gubernamental? Porque te hacían preguntas claras que podían hacer que la gente razonara. Y mira que el Socorro Jurídico Humanitario no ha mentido. Te voy a poner 2 casos. Primero el de Génesis, la bebé de 4 meses que fallece porque su mamá fue apresada junto con la bebé, que le da neumonía en la cárcel y termina muriendo. Eso lo denunció Socorro Jurídico Humanitario, cuando el fiscal estaba diciendo que había almacenado los casos de muertos porque no había delito que perseguir. Él lo dice, la Génesis muere en mayo y él lo dice en junio. Fíjate. De que no había nada que perseguir y la niña había muerto en mayo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Que la fiscalía se ha visto obligada a abrir ese caso para investigar la muerte de esa niña, de esa bebé. Y su mamá, con orden de libertad, Selena, sigue presa. ¿Cómo refutás a Socorro Jurídico Humanitario
hace tiempo que estaba diciendo que esta niña había muerto, que su mamá está presa sin ser pandillera, que el único problema es que Selena es la bandera de ropa ajena. Y esa es la clase de gente que en este país nadie defiende porque no son nadie. Y a nadie le interesa que una lavandera con su bebé de 4 meses esté presa y haya muerto. Y cuando vas viendo el caso, te vas dando cuenta que hay un horror, que los 4 policías que la detuvieron lo han hecho de manera ilegal por una llamada anónima. ¿Cómo refutas eso a Ingrid Escobar, a Jamie, que es la otra abogada de Socorro Jurídico Humanitario? ¿Cómo refutas eso? Ninguno de esos perros, youtubers, ladrones que tienen dinero, salario o lo que sea que les dan para defender de manera visceral al gobierno puede derrotar ese argumento de esa niña y su mamá presa injustamente. Te cuento el otro caso de Socorro Jurídico Humanitario. Va y denuncia que las mujeres están siendo violadas en apanteos. ¿Y cuál es la prueba de esa violación? De que están saliendo embarazadas y no hay visita. Entonces, ¿quién las embaraza? El Espíritu Santo. Tienen que ser los custodios. Mira lo que ha sucedido esta semana. La policía ha mandado a traer, ha citado a Socorro Jurídico Humanitario, 2 abogados van a ampliar la declaración para que expliquen quiénes son las mujeres que han sido violadas en el penal. ¿Cómo vas a refutar eso? ¿Cómo lo va a refutar cualquiera de esos defensores del gobierno? ¿Por qué no llevan a Socorro Jurídico Humanitario a los otros canales, a los otros programas? Porque se les caería la cara de vergüenza a esos periodistas escuchar que este gobierno, que los agentes del Estado cometen crímenes, son criminales, y criminal el pandillero, y criminal también el agente del Estado. No hay ninguna diferencia. Porque un crimen de un asesino psicópata como lo era el pandillero no justifica un crimen del Estado, del gobierno. ¿Cómo van a defender todos estos que hablan del gobierno cuando se descubran las fosas clandestinas que hay en las cárceles? Si es que eso ya lo vivió el país, Mario. Negaron lo del Mozote, negaron lo de Zumpul, negaron lo de la UCA. Y cuando se fue a investigar, se descubrió que habían pasado esos crímenes y que no era lo que los que defendían al gobierno en aquel momento era lo que decían que era. Lo mismo va a volver a suceder con esto, con la gran diferencia que hoy El Salvador ha firmado el Estatuto de Roma. El presidente, el ministro de Seguridad, el viceministro, el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de la Defensa van a tener que rendir cuentas en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Van a tener que ser. Y a mí me gustaría que cuando regreses para El Salvador me traigas una copia de la película 1985. No la he podido ver. No, fíjate. Muy buena película. Te dijera que me la mandaras desde la Argentina. Si podés, te paso la dirección si lo podés hacer, pero si no, hasta que vengas. Porque yo me sé el caso, pues. Yo he visto los juicios porque sabes que se transmitió por televisión. No, claro, están en internet. Pero me gustaría ver la película. Muy buena película. Entonces, nadie de esta gente va a poder defender lo que Ingrid Escobar, Darlen, la abogada, el otro abogado de Socorro Jurídico Humanitario han denunciado, porque son reales cosas. Ese argumento derrota a cualquiera de estos. Y yo prefiero estar del lado de Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario,
sumándome a sus denuncias, que estar del lado de esos tipos que lo hacen porque les pagan, que los hacen porque les han dado un trabajo a él o a su familia, o que los hacen porque están ciegos, porque son incapaces, el lóbulo frontal de seguro se golpearon de chiquitos y los hace incapaces de tener raciocinio, lógica, de que no le debes de dar el poder total a un solo hombre. No tomó las madres ácido fólico cuando estaba embarazada. Además, ¿verdad? Entonces, no, yo prefiero estar del lado correcto de la historia. Así que... Bueno, también pudo ser, Marvin, que estando embarazada sus mamás, bueno, las balas, las bombas, la guerra, pues sí. Los atontó. Yo tengo un primo que él nació en la meritita ofensiva del 89, 12 de noviembre, o sea, en lo crudo. Permítame. Nació en lo meritito del conflicto, así que bueno, quedó un poco deschavetado. Bueno, ya vamos llegando al final, dice, aquí estamos, la mera feligresía, dice Margarita Rodríguez. Buen tema el del sexo desde el punto de vista científico y divino, nada que ver con la religión, dice. De ahí surgen bestias, hombres, ángeles, demonios y dioses, dice Miguel Ángel Hernández. Georgina López dice, bueno, aquí se tienen una interna. Melissa Castro Cardona, dejen su like, no sean miserables. Hombre, casi 1000 conectados, Marvin. Bueno, 900, 820... ¿Cuántos? 828 me figuran a mí aquí. Bueno, dejen su like, hombre. Rafael, bueno, aquí libertad para todos los inocentes, libertad para todos los presos políticos, víctima de los malvados que usurpan el poder, dice el Carbonero. Bueno, aquí me gusta Mario por dar crédito al canal de César Fuentes, dice Georgina López. Felipe Catota, bueno, un comentario desafortunado. Saludos de Australia, dice. Y gracias. Michi dice, no creo sea el caso, lo que Bukele quería era quitarse de encima, callándola, Ruth. Él ahorita va actuando a lo que está en el momento, quitando gente porque como buen narcisista no puede admitir que está acabado, dice Michi. José Ramos, además Nicaragua le conviene que le paguen con dólares, dice. Sí, también tiene razón por lo metiche. Pero ¿cómo queda Bukele si los demócratas recuperan el Senado y la Cámara con ese montón de venezolanos secuestrados y defensores encarcelados? Dice por lo metiche. Gracias, Rafael. Yo nunca aspiro a gobernar ni en sueño, pero disfruta tú que le estás... Bueno, no entendí. Así empezó la guerra Mario y Marvin, capturando a los líderes sindicales, dice Guillermo Martínez. Bueno, aquí hablan de una foca libertad para la licenciada Eleonora y demás presos políticos, Fidel Zavala, Eugenio Chicas, entre otros, no a la minería, hacia la vida. Correcto. Marvin, el domingo, ¿qué logros se adjudicará el presidente en su 6º año de gobierno? Dice Ignacio Vázquez. Bueno, podemos cerrar con esa pregunta, Marvin, ya que dicen que recomiendo leer mi artículo de la otra semana que se va a publicar el domingo en la noche, ya lo pueden ver en línea los que están fuera del país, y se publica el lunes en la prensa gráfica. Mi artículo se llama 6 años. Bien. ¿Cuántos detrás del matocho? Dice Saúl Murgas. Ataque el mensaje, no el mensajero, no sea vulgar, le responde aquí a Georgina. Eufónica, bueno. ¿Dónde se puede leer los artículos de Marvin? Dice. En la prensa gráfica, ¿verdad? Sí. Bien. Saludos. Pongan Marvin Aguilar, la prensa gráfica, y ahí les aparece. No le entiendo. Libertador americano me pregunta, Marvin, ¿usted probó la raquia? ¿Qué es la raquia? Creo que se refiere a un vodka, más arriba hablaba de vodkas y decía que la raquia era un vodka. Ya. No. El que yo siempre tomaba se llamaba Ruski Rasmier, que es a base de trigo y quiere decir la medida rusa. Saludos cordiales, Marvin, dice Melissa. La botella, fíjate que la botella decía, si toma hasta aquí, le va a pasar esto, si toma hasta aquí, le va a pasar esto, si toma hasta aquí, le va a pasar
una especie como de medidor en la medida que ibas bajando la botella y te iba dando todo eso que decía. Los youtuberos Pero se llamaba la medida rusa, Ruski Rasmier. Muy bueno. Los youtuberos pro Bukele están facturando menos, eso sí es un hecho comprobable en las métricas de YouTube, dice Polo Metiche. Esa ley Obama quitó esa semana que terminó su periodo, hizo 2 periodos. Bueno, lo de pies secos, pies mojados. Dice. Esa encuesta que le da 8.7 real, hace poco salió otra diciendo que le daba 5 al susodicho, dice. Agreguen los cierres de negocio por quiebra la economía, dice Pegaso. Den su like, qué vergüenza. Bueno, comentario aquí desafortunado. Ruth queda presidenciable como Lula Mujica, que sufrieron persecución de las dictaduras en su apogeo, dice Polo Metiche. El Carbonero dice, de acuerdo con esa falacia de 2 escuelas por día, desde que mintió la última vez, ya debería de tener 20 escuelas nuevas, pienso yo, dice. Saludos Mario y Marvin, dice Valerie W. Libertad para todos los presos. Bueno, aquí comentarios. Samuel dice, esos $408 no es nada, pero no es tan fácil subir más el salario mínimo. Gracias a nuestro país es difícil vivir en El Salvador con esos sueldos. Me acuerdo lo que viví hace 20 años atrás, fue difícil, dice. Bueno, tenemos muchísimos comentarios, gente, van a disculpar que no los alcanzamos a leer todos porque son un montón. Aquí vamos a leer los últimos. Nora Portillo dice, saludos desde California, Estados Unidos todos en contra de la minería. Excelente antropólogo y analista político, lo admiro por el talento, dice Juana Méndez y Nora Portillo respectivamente. Marvin, bueno, ya di mi like, Mario, gracias. Petición a Marvin, ya que mencionaron la ola de calor, bueno sería que tocar el tema de las explosiones en el sol de masa coronaria que se están dando y que están afectando la materia genética ADN. Dice, bueno, se puso filósofo aquí y física, Miguel Ángel Hernández. Sí, astrofísica. Astrofísica, están imitando a Anastasio Somoza de baile, dice Antonio Matal. Defender derechos humanos no es delito, dice Valerie. Saludos Marvin, felicidades por su compromiso con el país. El gobierno está endeudado demasiado al país. Y aquí los últimos, dice, lo gobiernan mafias. José Amaya dice, ¿pensás que Ruth va a salir o no? Dice, saludos Mario y Marvin, buen invitado, dejen su like. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Eugenio Chicas, dice Valerie W. Bueno, 800 espectadores a esta hora de la noche, las 9:05 en El Salvador, medianoche en Argentina. Marvin, últimas palabras para esta gente. Bueno, yo creo que también los podemos invitar a su podcast, Marvin, para que lleguen ahí. Sí, el video podcast, sí. Suscríbanse, eso ayuda. Así es que. ¿Cómo se llama el canal, Marvin? La 301 Ruta de Historia, te agradezco ahí. No hablamos de política, así es que hablamos de antropología, analizamos a los migueleños. Estamos preparando para junio para hablar del papá migueleño, del hombre de San Miguel, a propósito que es el Día del Padre. También vamos a hablar de los maestros, ¿verdad? Claro. Bueno, Marvin. Y queremos hacer al final del mes de junio un programa para abordar lo del tema LGBTIQ+, que es, digamos, junio es el que celebran el desfile del orgullo del Pride Gay en San Salvador, bueno, en todo el mundo. Así que vamos a preparar un programa también para explicar eso. En Argentina es en verano la celebración, Marvin, del Pride. En junio, tiene que ser en junio, o lo hacen en agosto. No, aquí es en época de verano, creo que es en diciembre, si yo no me equivoco. Es en verano. Okay. No sé si es, bueno, noviembre. Sí, los argentinos siempre, como siempre, haciendo las cosas. No, pasa que esa época, aquí estamos en pleno invierno, ¿verdad? Entonces tendrían que salir todos abrigadísimos y perdería, digamos, esa parte de no sé cómo, no quiero decir exhibicionismo, sino que esa parte de lucimiento, de expresión corporal. De expresión corporal, porque es imposible en invierno aquí salir así. Entonces esperan hasta el verano.
El bus que yo abordaba cada semana o cada 15 días en tiempos de la guerra, la 301. Bueno, así se llama el canal donde Marvin hace podcast. Bueno, Marvin, gracias nuevamente por estar acá casi 2 horas. Yo creo que siempre vale la pena escucharlo y bueno, para mí siempre es un gusto. Sí, siempre. Un saludo a tu audiencia. Gracias por invitarme. Ahí estamos. Feliz noche, Marvin. Abrazos en la distancia. Estamos pendientes ahí con la película, a ver si se la mandamos en una... Ah, y es cierto, alguien preguntaba ahí qué libro vamos a recomendar y yo creo que puedo recomendar esa película. Hoy, en vez de un libro, vamos a recomendar esa película. Quienes puedan verla, no está en Netflix, ¿verdad? ¿O sí? Yo no sé en qué plataforma está, porque yo no la vi. Está en HBO, en Amazon, por ahí búsquenla, o Netflix. La película se llama 1985. Así que, en vez de un libro, les recomiendo una película para el fin de semana. Muy buena, por cierto. Sí, yo la vi en la facultad, la pasaron, no fui al cine, sino que en la facultad hubo como un cine debate en torno a la película. Muy, muy buena, ¿verdad? Muy, muy buena. De los juzgamientos a la dictadura militar. Claro, claro. Y el juicio que se les hace por violación a los derechos humanos. Recomiendo esa película para generar criterios. Así que un saludo. Y ahí estamos siempre. Cuando me invites, un placer estar con ustedes. Marvin, feliz noche. Un abrazo en la distancia. Saludos.